Una alegría en esta noche poder dirigirme a la iglesia, nuestros hermanos y amigos a través de este canal y en esta oportunidad glorificando al Señor, porque ese es el propósito de la iglesia y esa es la razón de que la iglesia hoy pueda cantarle y glorificarle a Él. Estamos publicando su gracia y su gloria. Y les invito a que leamos las Sagradas Escrituras, capítulo 24 del libro de los Salmos. Capítulo 24, libro de los Salmos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Oremos en esta oportunidad. Poderoso, glorioso Señor, invocamos tu nombre. Yo tengo la certeza en esta hora de que tu compañía es tan real para nuestras vidas y que para cuantos puedan alcanzar a escuchar, puedan observar, puedan ser impactados, porque tú estás presente y tu unción, Señor, llama la atención, atrae. En esta hora ruego tu bendición y que sea la alabanza de tu iglesia, la alabanza y los especiales, una forma de llegar hasta ti, de agradarte, Señor, con corazones sinceros. Una vez más te pido, bendícenos. Tú conoces la necesidad, tú conoces de qué estamos hechos y tú sabes lo vulnerable que somos, pero confiamos en ti y abrazamos tu promesa. En el nombre de Jesucristo, gracias, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a confiar en Él nuestras vidas, a intentar en esta hora llegar hasta su mismo oído y cantar con el corazón. Te invito a que cantes y glorifiques al eterno Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Quién necesita aquí de ti, Jesús? Alguien quiere entregarse a ti, Jesús. Necesita aquí de ti, Jesús. Y lo vuelves a decir. Alguien necesita aquí de ti, Jesús. Alguien quiere entregarse a ti, Jesús. Alguien
sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él, porque dulce, dulce cada día es. Oh, qué amor entre mi Dios y yo. Oh, yo sigo amándole. Exprésale al Señor. ¿Cuánto puedes amarle? Está tan cerca de ti en esta hora. Sí. Vivimos Para Él vivimos. Oh, sí, morir. Para Él. Para Él morir. Sea que vivamos o que muramos. Sea Que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sí, Señor. Sea Que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas y Él es mi paz. Él es mi paz y Él es mi paz. Oh, gloria a Dios. Y he hecho toda mi ansiedad porque Él cuida de mí y Él es mi paz y Él es mi paz. Hecho Toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí y Él es mi paz. 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 Bueno recordarlo, porque es una vivencia del día a día. Y Él es el que produce en nosotros esa paz. Por eso podemos traer buenas noticias. Y hoy voy a invitarles a que oremos, elevemos una oración, una plegaria al Dios del cielo.
se me ocurrió, un microbio nos puso en aislamiento, nos hizo encerrar. Ahora, ¿por qué no le pedimos al Señor que Él encierre al microbio y nosotros tengamos libertad? ¿Qué le parece? Invoquemos el nombre del Señor, que en esta noche va a obrar de manera especial, y en Colombia, y en nuestra ciudad, en nuestra capital, para que sea Dios quien tenga toda esa gloria y todo ese honor y reconocimiento de todos los que alcancen no solo a escuchar, sino a reconocer que Él es el que hace las cosas y Él es el que tiene todo dominio y es soberano. Invoquemos su nombre en esta hora y coloque su necesidad, su petición, y recuerde, alábele, reconózcale. Mucho mejor es reconocerle y alabar su nombre. Él se acuerda de que tienes necesidad. Soberano Dios, invoco tu nombre, y así como lo pude especificar, hoy te puedo decir a ti, Señor, tú puedes encerrar ese mal, esa plaga, esa pestilencia, y puedes traer paz, tranquilidad al pueblo. Que este pueblo se entere de que tú eres Dios, y que hoy levantamos, Señor, y elevamos esta plegaria para ti, porque eres único, porque no hay otro como tú, porque tú eres soberano. Al invocar tu nombre y reconocerte y reconocer tu señorío, hoy, Señor, te doy gracias. No hay otro como tú, solamente tú, Señor, eres único, grande, majestuoso Rey. Bendícenos, Señor, te lo ruego de una manera poderosa, especial, grande, Señor, porque estamos delante de ti y consideramos, Señor, que tú eres lo único que tenemos, y para ti es la gloria y para ti es el honor. Bendícenos, Señor, y que haya voces de testimonio que se levanten para darte gracias y glorificar tu nombre por lo que has hecho y por lo que hoy estás haciendo. Bendícenos. Gracias, gracias, eterno Dios. Aleluya. Y vamos a invitar, en esta hora tenemos escuela dominical. Creo que tenemos siempre videoclips, tenemos siempre el recuerdo, la memoria, y hoy viene también una participación. Preste la atención y que sus niños estén al cuidado y a la atención de lo que hoy se les dice. Que sea el Señor bendiciéndonos. Por aquí a compartirles una reflexión. Él se llama Señor Aestri y él se llama Carmelita. Son dos invitados especiales del día de hoy para poder compartir esta reflexión. Bueno, pueden ver a la señora Aestri, si ven que es muy grande en comparación a la señora Carmelita. Estos dos animales tienen dos cualidades, pero unas son buenas y las otras son malas. El señor Aestri es un animal muy bonito. Dios lo crió muy alto. Puede llegar a medir hasta 2 metros. Lo que tiene el señor Aestri es que cuando él tiene miedo, él se asusta y esconde la cabeza. Él no enfrenta el miedo. Apenas escucha un ruido que sabe que es peligro o es algún enemigo, él esconde la cabeza bajo la tierra. Y tenemos a la señora Armillita. Ella es muy chiquita, al igual que ustedes, al igual que yo. Lo que tiene la hormiguita es que cuando ella tiene miedo, ella enfrenta ese enemigo.
y va en busca de sus otras compañeritas y de sus otros familiares y trabajan en equipo. Y juntas pueden lograr vencer esos miedos. Entonces, la reflexión del día de hoy es que debemos ser como la hormiguita. Dios nos creó como estos dos animalitos bonitos y muy inteligentes. Pero tenemos que tomar el ejemplo de la hormiguita. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6:6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces, eso nos quiere decir que la hormiguita, a pesar de ser un animal muy chiquitico, es muy sabio. Dios le dotó esa capacidad. Bueno, mis niños, entonces el trabajo manual para el día de hoy sería que en cada una de tus casitas vamos a realizar una hormiguita, ya sea como esta que está aquí hecha en foamy o dibujada en un papelito, o también podemos hacerla en plastilina, como esta que está. Una pequeña y linda hormiguita. La idea es que cuando tengan su hormiguita, en la parte de abajo van a escribir el pequeño versículo de hoy, que es Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe. ¿Listo? Y cuando tengan la hormiguita ya hecha, entonces envían la foto, con ustedes claramente, al grupo de WhatsApp de la Iglesia Santa Librada. Y los bendiga. Cuando tengo miedo, mi confianza está en Jesús, porque Él está conmigo. No debo ser como avestruz, tan miedosa como ella, que cuando viene el miedo ella esconde la cabeza. Debo ser como la hormiga, tan valiente y esforzada, que cuando viene el miedo ella le da una patada. Presta mucha atención, esto que te cuento, que el amor de Jesús vence cualquier miedo, que el amor de Jesús vence cualquier miedo. Sé como la hormiguita, que siendo chiquita, miedo no le mueve ni una patita. El miedo no le mueve ni una patita. No debo ser como avestruz, tan miedosa como ella, que cuando viene el miedo ella esconde la cabeza. Debo ser como la hormiga, tan valiente y esforzada, que cuando viene el miedo ella le da una patada. Sé como la hormiguita, que siendo chiquita, miedo no le mueve ni una patita. El miedo no le mueve ni una patita. ¿Y vos? ¿A qué le tenés miedo? Y yo le tengo miedo a la oscuridad. Y esos bichos raros. Y también esos truenos cuando llueve mucho. ¡Ay! Bueno, cuando vengan esos momentos, vamos a decir: no te tengo miedo. A la oscuridad No le tengo miedo. a los bichos, No le tengo miedo. a los truenos, No le tengo miedo. el amor de Jesús vence cualquier 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 miedo. Aleluya. Bueno, y estamos con ritmo y tenemos alegría. Y en esta oportunidad
nos acompaña con su especial, con su intervención musical, nuestro hermano Raúl Rivera. Y antes de que él intervenga, quiero decirle a todos los hermanos, sigamos orando. Todavía no volvemos a los templos, pero pronto será. Por eso oremos para que el Señor coloque en encierro permanente, aislamiento eterno a este microbio que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Escuchemos con atención la intervención musical de nuestro hermano Raúl Rivera. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos. Un saludo especial para mi pastor, hermano Saúl Manzano, y su amada familia aquí en la iglesia Santa Librada. Y bueno, en esta noche quiero interpretar una canción que glorifica el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Vientos le obedecen, si a tu voz la mar se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. En todas las flores le dijeran a los hombres que con sus manos todas ellas fueron creadas, de seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver.
le dijeran a los hombres que con sus manos todas ellas fueron creadas, de seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver. No ves el agua con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Sí, pues, ven a contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo. Si no puedes, aceptas que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, o al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, cuando oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. La paz de Cristo, mis hermanos. Dios los bendiga. Aleluya. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador. Y vamos a tener este momento la disertación, el mensaje de la palabra de Dios. Y agradezco que nuestro hermano Álvaro Barón, pastor aquí en Usme, haya atendido a mi invitación para predicar. Y hoy tenemos este mensaje en boca del hermano Álvaro Barón para todos nosotros. Entonces los dejo en compañía de nuestro pastor, de nuestro hermano, compañero, aquí en este sector de Bogotá. Escuchemos con atención. Volumen. Dios les bendiga a todos. Un abrazo en el nombre de Jesús. Hermanos, para mí es un honor poderme dirigir a todos ustedes. Un abrazo a todos los hermanos de esta hermosísima iglesia, a nuestro hermano supervisor, un abrazo. Gracias por invitarme a compartir estos momentos especiales. Gracias al Señor. Aquí vamos con la ayuda del Señor, superando este impasse que se ha presentado, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Quiero tomar lectura en esta hora al libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 22 y 23, que dice así la palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tengamos un momento de oración.
Gracias, Señor, por este momento, por podernos comunicar con los hermanos, con los amigos y tantos aquellos que puedan llegar a sintonizar esta señal y escuchar estas palabras. Guíanos a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Los que crecimos en la iglesia, o por lo menos desde niños, escuchamos el mensaje sagrado, crecimos familiarizados con todo lo que ocurre en la iglesia, o con la mayoría de cosas que ocurren en la iglesia. Es decir, no es raro para nosotros los que crecimos en la iglesia, no era raro oír de oración, oír de culto, oír de ofrendas, oír de todo lo que en la iglesia se hace, porque crecimos familiarizados con todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y siempre escuchamos de los tiempos, de lo futuro, de lo que teníamos que hacer, de la preparación, de todo lo que teníamos que hacer como cristianos, o que nos invitaban a hacer como cristianos. El tiempo pasó, oímos los predicadores, los elocuentes predicadores, los poetas y tantas cosas. Y llegó este tiempo que no esperábamos ninguno, o los creyentes sí, pero quizá pensábamos que sería en otro tiempo, de otra manera, de otra forma. Pero llegó este tiempo, y en este tiempo se ha apoderado del mundo entero algo que es muy llamativo, y es mucho miedo y mucho susto, porque anda por el mundo algo que nos han dicho que es muy terrible, que es mortal, que no tiene ninguna cura en este momento, que la única cura es quedarnos encerrados en casa, evitar el contacto con las personas, evitar estar en una aglomeración de personas, y que tengamos todas las medidas de seguridad que nos han expresado que hagamos. Resulta que yo he considerado que hemos pasado de lo que oímos siempre, de lo que hacíamos como cristianos, a dejar de hacer eso y en realidad poner en evidencia la clase de creyentes que somos. Yo estaba mirando con asombro incluso de muchos hermanos, y también incluso hasta de nuestros propios compañeros, no sé si producto de tanto bombardeo que hay publicitario o de noticias, y nos hablaban de no movilizarnos en un determinado día, no salir, porque nos decían hasta el número exacto de cuántos se irían a contagiar, por el miedo, por el susto, y hasta los mismos hermanos, y hasta uno mismo que puede ser nervioso, se puede sentir contagiado por tantas cosas. Pero creo yo que, de acuerdo a lo que la palabra y lo que hemos leído, tenemos que pasar de solamente oír, de solamente tener una costumbre. El que creció en la iglesia, los que crecimos en la iglesia, no por eso somos salvos. Escuchamos lo que había que hacer, pero tuvo que llegar un día en el que Dios trató con nosotros y tuvimos un encuentro personal y nos reveló su palabra, se encontró con nosotros, nos dio de su espíritu, y ahora caminamos con Él y nos encontramos en algo que ya para esta fecha, para este momento, estamos casi en 2 meses de estar en este trance. Pero tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores. Llegó el momento de que pongamos a obrar en eficacia la fe, el principio, lo que oímos desde siempre, lo que nos contaron nuestros ancianos, los que nos dijeron, lo que nos enseñaron los profesores de escuela dominical, lo que escuchábamos en ministros que algunos de ellos ya ni viven, ya se fueron, ya durmieron en el Señor. Y en este momento de miedo, nosotros somos portadores de buenas noticias, somos comunicadores de buenas nuevas, no de susto, no de terror, porque seguramente mucha gente estará pensando en acercarse a Dios por miedo,
por terror, pero no por convencimiento como debe ser. Y Dios lo que quiere es tratar con nosotros y que nosotros nos convenzamos de que no hay otra alternativa, de que solamente Dios nos puede ayudar. Eso es lo que quiere. Yo le decía a los hermanos de manera local, en la iglesia donde por la gracia de Dios soy pastor, que pudiéramos preguntarnos tal vez qué quiere Dios que nosotros aprendamos en esta situación que Él ha permitido, porque creemos que Él es el que ha permitido todo esto, porque Él gobierna todo y sin su permiso nada sucede. ¿Y qué estamos aprendiendo? ¿O qué aprendimos? ¿Dónde quedó el valor de las grandes empresas, los grandes ricos, las grandes personas que pensaban o de pronto piensan que con dinero o con alguna posición pudieran alcanzar lo que ellos querían? Cuando se les comparte el Evangelio a ellos, tal vez pudieran manifestar que no lo necesitan, porque con su estatus pueden alcanzar lo que ellos quieren. Pero esto nos ha demostrado de que no hay otra alternativa, de que no hay un remedio, ni siquiera las potencias. Todos se guardaron, todos se escondieron por susto de ser contagiados. Entonces, nos hemos dado cuenta de que nosotros sí aprendimos algo que es tremendamente importante y valeroso. El Evangelio de Cristo, el que sana y salva, el que perdona pecados, el que transforma, el que nos hace tener una forma de vida confiada en el Señor. El Salmo, hay un Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso lo decíamos hasta de memoria cuando nos pedían versículos, cuando en los cultos se pedían versículos, las tareas se decían en la iglesita donde yo era niño y asistía. Y no lo aprendimos de memoria, pero llegó de no solamente decirlo en una tarea, sino de ponerlo por obra, de experimentar lo que eso quiere decir y de vivirlo. El texto dice, sed hacedores de la palabra. Muchas personas saben cosas de la palabra, pero puede sucederles como a muchos que saben leyes y que saben cómo aplicar la ley y la Constitución de Colombia, pero la aplican mal o no la aplican o tuercen el sentido de lo que es la ley. La palabra del Señor es recta, es poderosa para convertir a la gente y tiene poder para librarnos de cualquier situación. Lo que el Señor quiere es que nos acerquemos confiadamente ante Él y encontremos en Él la solución, no solo a esto, porque esto puede pasar o va a pasar, como nos han dicho, se va a calmar. Y vamos a tener que, dicen, aprender a vivir, a convivir por un tiempo con esta situación. Pero hay un problema más complicado y es la salvación. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Para el periodo de la salvación, para cuando el Señor nos recoja, para cuando Él nos llame, cuando la muerte nos sorprenda. ¿Cómo es mi preparación? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he escuchado que debo hacer? ¿Y qué hago después de haberlo escuchado? Pasemos la página. ¿Solo oidores? No. Hacedores de la palabra. No es el estatus, no es la posición. Decía un predicador en estos días que escuché, decía, ¿dónde están los grandes del mundo? Que se paren y digan, aquí tengo la solución y se la voy a suministrar. Y usted, querido hermano, yo o cualquier hermano, de la condición más sencilla y simple que sea, sabemos dónde está la solución. La encontramos a los pies del Señor. La entendimos a los pies de Él. Y así no sepamos ni tengamos tantas cosas. Tenemos lo más esencial,
lo que necesitamos para la salvación, lo que necesitamos para solucionar los problemas. No solo repito, sino todos, porque pueden venir más y de pronto más fuertes o iguales, qué sé yo. Pero tenemos la confianza en el Señor. Miren, hermanos, que hay un texto que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro y el tesoro es el Evangelio, la palabra, lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho que hagamos y que hemos hecho. Tenemos un tesoro maravilloso, especial, único, que es revelado por el Señor. Y ese tesoro es el Señor en nuestro corazón. Y dice, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El autor y consumador de la fe es el Señor. Y el barro somos nosotros. Tenemos la excelencia de Él entre nosotros. Para que ninguno se lleve los honores. Solamente Él es merecedor de toda la alabanza y el honor. Entonces, tenemos ese tesoro en nosotros. Pongámoslo a orar. Dejemos que ese tesoro se glorifique. Dejemos que ese tesoro haga las maravillas que Él puede hacer. Para que no solo seamos oidores. Uno escucha muchas cosas. Pero la Biblia dice examinarlo todo y retenerlo bueno. Esto es de examinarlo y retenerlo todo, porque todo es bueno. El Evangelio del Señor es bueno. Todo es bueno, maravilloso, especial. Y puede cambiar a las personas. Pero hermanos, nosotros como iglesia, transmitidores de buenas nuevas, de buena palabra, de esperanza, tenemos al Señor. No todos somos iguales. Algunos somos más nerviosos que otros. Y puede que los nervios nos ataquen, nos acosen. Pero no por eso podemos desistir y dejar de pensar que la única solución es el Señor. Dice acá, coloca el ejemplo, de que Él, el que es oidor y no hacedor, es semejante al hecho de que yo me mire en un espejo y después me vaya y olvide cómo era. Hay creyentes en todas partes, me atrevo a pensar, de cultos. En el culto se gozan, lloran, aplauden y se sienten muy bien. Pero cuando están en casa, cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad, su nivel de espiritualidad cambia, mengua. Y cuando llega una crisis también. ¿Cuántos se estarán preguntando en este tiempo, por qué Dios permite esto? Yo quisiera pensar que Él lo permite por misericordia, para que lo veamos a Él glorificándose en medio de esto tan difícil. Él se glorifica, guarda la iglesia, la lleva triunfante, abriendo paso en un sendero que suena muy complicado para el mundo entero. Y la solución la tenemos a los pies de Él. Repito, no crecimos escuchando, como cuando nos aprendimos un coro desde niño y ahora que somos adultos hemos llegado a entender el fondo o el trasfondo de lo que cantábamos. Y a veces cantábamos sin saber lo que cantábamos. No le poníamos el sentido que es, pero ahora sabemos lo que es. Entonces, la invitación mía es esa, a que seamos hacedores y nos dejemos contagiar. A mí por el medio que tenemos para comunicarnos en la iglesia, me tocó decirle a los hermanos que no subieran tantas cosas que llegan y bombardean a todo, y ya esto, y mire acá, y la gente muriéndose del susto. Somos portadores de buenas noticias. Dios puede cambiar la historia. Me atrevo a pensar que en nuestro país, por lo que nos habían pronosticado que sucedería, no ha pasado lo que nos dijeron. ¿Por qué? Yo creo que porque el Señor ama mi país
y se ha atravesado en la historia de nuestro país. No creo que sea por las virtudes mías o las de otra persona, no, por amor de Él hacia nosotros y nuestro país. Entonces, por esa razón no ha pasado lo que nos decían que iba a pasar. Es decir, que el Señor puede cambiar la historia porque estábamos rumbo a la muerte y a la muerte eterna, porque nos íbamos a ir sin el Señor y sin su palabra. Y Él se atravesó y cambió la historia, tu historia y mi historia. Y eso lo escuchamos. Hagamos esto, hagamos aquello. Y lo oíamos y nos parecía como tan lejos. Yo escuchaba de pandemias desde niño, pestes, hambres, guerras y tanta cosa que la palabra dice. Pero lo veía lejísimos, en otro continente, en otro país, por allá lejísimos. Y esta situación me ha mostrado que somos vulnerables y que tocó con mi terruño, con los míos, con la gente, porque cada vez se vuelve así. También lo que sucederá luego será mundial. Pero nosotros tenemos una promesa. El Señor nos recogerá antes, nos llevará antes de que esto tan terrible que está diagnosticado que va a suceder y que sucederá porque la palabra lo dice. Nosotros nos vamos. La gran preocupación es que hemos oído siempre que debemos estar preparados, que debemos tener una buena y sincera espiritualidad con el Señor, no de religiosidad. Mucha gente religiosa, muchas personas van o iban a la iglesia porque había uno que era fuerte en la familia y llevaba todo el grupo. Y cuando esas personas faltan porque se han ido marchando con el Señor, la gente que no tenía una buena base desfalleció. Tus bases y mis bases deben estar fundamentadas en la roca que es Cristo, en el Evangelio del Señor. Oidores, todos somos oidores, hacedores de la palabra del Señor, hacedores del mensaje de Cristo, portadores, dice en el logo de este año, o en uno de hace cerca, portadores de un legado, lo que nos dejaron nuestros viejos, lo que experimentaron ellos. Cuando no había provisión se encerraban y buscaban al Señor y aparecía la provisión. Cuando no había sanidad ni esperanza para alguien, se encerraban a buscar al Señor y el Señor les curaba. Cuando no había una salida, se encerraban a buscar al Señor y Él abre puertas que nadie puede abrir ni puede cerrar, solamente Él. También cierra otras que nadie puede abrir. Ese mismo, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo es el que debe transformar mi vida y pasar de ser oidor a ser hacedor. Para que lo que yo enseñe como maestro de escuela dominical, para que lo que yo cante en los cultos, en una serenata, en un programa especial, sea una vivencia, sea una realidad y no sea una canción aprendida que yo repita, pero que no sé ni cómo es su estructura. No, el Señor me puede hacer en realidad un adorador, un predicador sincero, un creyente de verdad, de esos que transforman a las personas. Hace poco hablaba con un hermano que conoció al Señor en la cárcel de cárceles de Colombia, según el hermano, el Barne, en Boyacá. Y él me decía, desde hace muchos años que le conozco, porque fue de los primeros hermanos a quienes administré cuando comencé en la obra. Y él me decía, el que me predicó el Evangelio de Cristo a mí en la cárcel, era un hombre o ha sido un hombre totalmente convencido de lo que es Dios. Porque él tenía una condena muy grande, muy grande. Y yo lo miraba a él que se gozaba, diciéndome, esta condena no es mi problema.
porque tengo al que me saca de la cárcel. La condena que tenía ya me la quitó el Señor. La cárcel que tenía, de ahí me sacó el Señor. Y el hermano me decía, él habla con tanta seguridad y yo veía que vivía lo que hablaba, que fue muy agradable escuchar el mensaje de Cristo por boca de ese hombre. Cuando me invitaba a orar, deseamos orar por esta situación para que Dios nos ayude y nos guarde, y esto y aquello, y decía, y lo vivía. Cuando lo rechazaban se gozaba, decía, el Señor es mi todo y me han rechazado y a Él lo rechazaron por mí. Entonces, en realidad, es recordando las palabras de las que me hablaba este hombre, en realidad somos convencidos de que tenemos que predicar lo que en realidad vivimos, lo que sabemos, lo que el Señor nos ha revelado. No una historieta, porque ya se la aprende uno en un libreto y se la puede decir a cualquiera. Y se la puede dramatizar porque hay gente que le pagan por dramatizar. Un actor recibe un salario o un premio por dramatizar algo. Tú y yo no dramatizamos nada, o no debemos dramatizar nada, debemos vivirlo. Y de lo demás se encarga el Señor. El Señor es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y esta situación nos ha llevado a unos cambios, nos ha angustiado a muchos. Hemos tenido necesidades en nuestras congregaciones, pero somos uno en el Señor. Y Él nos ha dado y nos dará para salir de esta situación en victoria. El Salmo 37:25 dice, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos de Dios no mendigamos. Los hijos de Dios clamamos a Él y Él nos responde. Claman los justos y Jehová oye. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Es su palabra, es la que oímos, pero como la tenemos aquí ahora, vivámosla, expresémosla. El Señor abre puertas. Miren, hermanos, que el Señor, hermanos y amigos, el Señor en la parte de mayordomía, en la parte económica, el Señor dice eso. Pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones no suficientes, sino más que eso, porque dice hasta que sobreabunde. Seamos partícipes de esas bendiciones. Probemos al Señor, aunque no tenemos que probarlo porque Él es fiel. Pero Él mismo dice en su palabra, pruébame, atrévete a probarme. Atrévete a hacer cosas en la fe. Atrevámonos a encerrarnos con el Señor. Hasta que Él haga algo. Hasta que Él mueva. Hasta que Él convenza a las personas de que la única alternativa que hay es Él. Y verá, hermanos, cómo será nuestro tiempo después de esto, el tiempo que nos reste, porque está muy cercano nuestro encuentro con el Señor. Pero viviremos cosas grandes y extraordinarias. Muchos de nuestros viejos murieron diciéndonos esto. José dio ordenanza, dice Hebreos, acerca de sus huesos, cuando en el pueblo de Israel no se veía ninguna esperanza, porque habían pasado muchos años de esclavitud, porque había trabajo duro, había humillación y no había esperanza. Por eso en Éxodo dice que cuando Moisés fue a decirle al pueblo de Israel que el Señor los iba a sacar de esclavitud con mano fuerte, con brazo extendido, dice que ellos no escuchaban a Moisés a causa de su congoja y dureza de espíritu, porque estaban sin ninguna esperanza. Pero José, muriendo, dijo, no me van a dejar aquí, llévense mis huesos para la tierra prometida.
y murió abrazado de lo que había oído. Vivió hasta el final y transmitió el mensaje que quedó en ese maravilloso capítulo 11 de Hebreos. Que a ti y a mí nos pase lo mismo, que se note, que se brote por nuestros poros el Evangelio y la vida cristiana. Que cuando la gente nos vea, diga, ese es diferente, lo que él predica lo vive. Hermanos, cuánto daño hace un mal testimonio. Y hemos estado enseñando a la iglesia sobre eso. Hay personas muy buenas para hablar del Evangelio, pero no tienen un buen testimonio. Y hay personas que no son buenos para hablar mucho, no tienen facilidad de palabra, les da temor, qué sé yo. No que se avergüencen del Evangelio, pero expresarse no es sencillo. Pero viven el Evangelio. Y por ese testimonio atrae el Señor a la gente para que lo conozca y se arrepienta. Recuerde, hermano y amigo, no solo oidor, hacedor de la palabra, y veremos grandes maravillas en todas partes. Se marcará una diferencia como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos a quienes Dios usa en este mundo que se muere en medio de tinieblas y problemas. Pero la antorcha del Evangelio y la luz del Evangelio la llevamos nosotros. Vivamos el Evangelio y hagamos de esto la gran realidad que es y la verdad, para que cuando partamos podamos decir, no hay problema. En estos días sepultamos en la iglesia una anciana preciosa, y no lo digo porque haya muerto, lo digo porque la conocí, vivía el Evangelio, y en el sepelio me dejaron expresar algunas palabras y cantar alguna canción. Nosotros crecimos escuchando Más allá del sol. Yo tengo un hogar sin igual, más allá del sol. Ya lo cantamos y lo expresamos. La hermana murió en el Señor, durmió en el Señor. Alcanzó a estar en el último culto que hicimos en la iglesia, todos los hermanos, antes de entrar en este tiempo de cuarentena. Y partió con el Señor, firme, hasta el final. Los amigos y familiares dijeron, la señora Elsa siempre me invitó a la iglesia, siempre me testificó de Cristo. Y los hijos, aunque no caminan con el Señor, reconocieron, mi vieja siempre quiso que yo tuviera al Señor, y tienen claro el Evangelio. Hermano, que eso sea una realidad. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por haber conocido el Evangelio. Gracias, Señor, porque tu palabra es más que una realidad en nuestra vida. Gracias, porque es una revelación a nuestro corazón. Señor, que la iglesia, que los hermanos vivamos esta realidad y seamos hacedores de tus grandes verdades, para testimonio a este mundo incrédulo que se pierde en delitos y pecados, pero que nosotros tenemos la gran verdad del Evangelio y lo sólido de la palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, paz de Cristo. Aleluya. Bueno, agradecemos la participación en este momento importante que es la palabra, la exposición de la palabra, a nuestro hermano Álvaro. Gracias por su participación y oraremos por el lugar donde él predica y pastorea, aquí en el sector de Usme. Gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió esta noche llegar una vez más con nuestro canal y decirles que seguimos conectados porque el Señor viene pronto, y como viene pronto seguimos proclamando las buenas nuevas de salvación. Oremos todos y nos despedimos así, de esta manera,
y un abrazo, así sea virtual, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, te damos gracias, te bendecimos. Has puesto en nosotros una palabra, has sembrado en nosotros una semilla. Hoy, oh Dios, ha germinado y hoy podemos decir, Jesús, que estas palabras oídas son ciertas y que estas palabras son aplicables a la vida del hombre, aún en este siglo y mucho más en este tiempo en que vivimos momentos contigo, Señor, de felicidad, de alegría y de avivamiento. Nos gozamos en ti, Señor, pero queremos que muchos más lleguen al conocimiento de este mensaje y de la salvación. Sea tu nombre exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Aleluya. Nos vemos de nuevo en el nombre de Jesús.